Hermanos, paso a vosotros. Estamos saliendo vivo en 2 cámaras y mandamos saludos a aquellos hermanos que nos miran en vivo en diferentes partes del mundo. Les deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes. Ya los niños ya están por salir y nos quedamos adultos aquí en la casa de oración. ¿Todos tenemos Biblias, hermanos? Porque no podemos estar aquí sin la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestras Biblias para asegurarnos que lo que se predica hoy en este día es conforme a la palabra de Dios y seamos como los hermanos de Berea, que vayamos a la casa y examinamos la palabra de Dios a ver si es como se nos predicó durante este día. Pues quiero dar las gracias a mi hermano Josías por darme la invitación de estar con ustedes. Ahora conozco a mi hermano Pedro, pastor de la iglesia de Maryland, y a otros hermanos más que también tienen el liderazgo y la responsabilidad de llevar a la iglesia por el buen camino. Para mí es un placer conocer a cada uno de ustedes, hermanos, y también a los miembros de diferentes iglesias que estamos reunidos hoy aquí en este día. Somos como 4 iglesias que estamos reunidos. Yo dejé la iglesia en Texas porque no pueden venir para acá, pero ¿verdad? Donde está uno, estamos ¿qué? 3 o 4, ¿verdad? Entonces todos los que estamos aquí somos iglesias de Dios conservadoras, que conservamos la palabra de Dios. Y vamos a exponer un tema, hermanos, que le puse por título Imitadores de la Fe. El jueves, ya cuando estaba preparando las maletas y el equipaje, mi hermano me envió por correo las nuevas escuelas sabáticas y las analicé y están maravillosas, hermanos. Están bonitas las escuelas sabáticas. Tengo entendido que también aquí se escriben y se mandan a imprimir. Y felicito a los hermanos que elaboran las escuelas sabáticas porque tienen un gran don para escribir, hermanos. Yo no tengo ese don, les soy sincero. Puedo hacer mis temas, pero ya en la escuela sabática se toma más tiempo porque hay que ir acomodando todos los pensamientos conforme a la palabra de Dios y el título. Pero los felicito de corazón a cada uno de ustedes por esa labor que ustedes están haciendo. Y esas escuelas sabáticas, muchos hermanos de diferentes partes del mundo me las pidieron a mí cuando salieron. Y es como la palabra de Dios va a salir a diferentes partes del mundo, conservando la sana doctrina. El título que vamos a exponer se llama Imitadores de la Fe, hermanos. En la mañana la escuela sabática tenía por título Los tiempos actuales que vive la iglesia de Dios. Hoy dentro de la iglesia de Dios, hermanos, hay un gran problema y muchos de ustedes ya lo saben, que ha entrado a la iglesia de Dios hombres que la están destruyendo, hombres que están cambiando la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Nosotros también dejamos la vieja administración hace 20 años porque ya mirábamos el camino equivocado que la iglesia de Dios la iban a llevar. Y hoy lo estamos mirando, una gran confusión dentro de la iglesia de Dios. En muchos lugares ya son pentecosteses, bailan, danzan, aplauden, brincan, celebran la independencia de México como un culto dentro de la iglesia de Dios. Y no cabe duda, hermanos, que la palabra de Dios se cumple los tiempos actuales que vive la iglesia de Dios. Hoy que estamos nosotros viviendo en estas etapas finales, Dios demanda que de estos lugares haya hombres de fe y que nosotros seamos imitadores de los hombres del ayer. Dios busca entre nosotros a un Pablo. Dios busca entre nosotros a un Moisés. Dios busca entre nosotros a un David, hombres de la fe.
Cuando David escuchó que Goliat desafiaba a Israel y se mofaba del Dios de Israel, dijo David: ¿quién es este filisteo que ofende a Dios y a su ejército? Y le responden a él: es Goliat. Y dijo David: Dios me lo va a entregar en mis manos. Y le dicen: pero tú eres un joven, eres casi un niño y no conoces las armas de guerra ni la guerra. Dijo: no importa. Con esta sonda y unas piedras Dios me lo va a entregar en mis manos. Dios busca a un Moisés entre nosotros. Cuando el Señor tuvo aquel encuentro con Moisés, Dios le dijo a Moisés: quiero que vayas a Egipto y hables con el faraón y le digas: deja a mi pueblo ir. Y dijo Moisés: Señor, mírame, 40 años pastoreando las ovejas. Yo soy hombre lento de palabra. Y dijo Dios: no tengas temor, porque yo he creado al mudo, al ciego y al sordo y al tartamudo. Ve y baja a Egipto y dile al faraón: esta es la voz de Dios, deja a mi pueblo ir. Dios también busca a uno entre nosotros que le predique a la humanidad que el tiempo de la gracia se está acortando cada día. Nosotros debemos ser imitadores de los hombres del ayer y mujeres del ayer, hermanos. Es la razón que estamos reunidos aquí nosotros hoy, este día, con el fin de conservar la palabra de Dios y que la palabra de Dios salga, la sana doctrina, a los confines de los 4 puntos de la tierra, hermanos. Hubo hombres del ayer que tuvieron la dicha de morir en vejez y fueron fieles hasta la muerte. Pero también hubo hombres y mujeres que sufrieron los peores tormentos que el hombre puede dar a otro ser humano. Fueron vituperados, fueron descuartizados, fueron echados vivos a los leones en las noches, los crucificaban y los prendían como antorchas con el fin de renegar de la fe. En un futuro muy cercano, el papado va a volver a resurgir con poder, porque van a haber 10 reyes en la tierra que van a tomar el poder y al final le van a dar el poder al papado, a la cuarta bestia, para que vuelva a tomar poder sobre la faz de la tierra. Hoy nosotros miramos los eventos mundiales, cómo los reyes de la tierra empiezan una vez más a hacer pacto con la gran prostituta del Apocalipsis. Dijo el apóstol Pablo: lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y hubo hombres y mujeres de fe que dieron su vida por amor al Señor Jesucristo y amor a la sana doctrina. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo 13, por favor, y nos vamos a remontar al Viejo Testamento y al Nuevo Testamento. El título se llama Imitadores de la Fe. Aquí encontramos a hombres y mujeres que dieron su vida por conservar la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra.
por los que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volver. Pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Aquí encontramos a los grandes héroes de la fe, hermanos. Tenemos a Samson, que tuvo un comienzo mal delante de Dios, y ya lo conocemos, la historia de Samson. Pero al final, él peleó que la buena batalla de la fe, y el nombre de Samson está escrito en el libro de la vida eterna. Aquí aparece el nombre de Samson. Tenemos a otra persona que comenzó perfectamente, pero acabó mal. Y estamos hablando de el rey Salomón, que al final Dios le dijo a Salomón: si tú no te apartas de la idolatría y de esas personas, después de tu muerte el reino lo voy a dividir, Salomón. Y después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido, 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. Encontramos mujeres y hombres imperfectos, pero al final ellos también pelearon la buena batalla de la fe, y dice que Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Hoy nosotros también en esta etapa final debemos levantar el estandarte como los hombres del ayer y llevar la sana doctrina a los 4 puntos de la tierra. Hoy la iglesia de Dios está siendo amenazada por hombres corruptos de entendimiento, y la están destruyendo, y a la iglesia de Dios la están llevando hacia el ecumenismo, hacia el cristocentrismo. Ahora dicen estas personas: no importa cómo creas tú, nomás cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Pero el Señor dice lo contrario. Dice el Señor Jesucristo: el que cree en mí, tal y como está escrito, que hermanos, vivirá eternamente. Y el Señor es claro y dice: en aquel día muchos me van a decir: Señor, Señor, yo en tu nombre lancé demonios y prediqué. Y el Señor les va a contar a los muchos: jamás yo os conocí a ustedes, obradores de iniquidad. La palabra de Dios está llena de advertencias. Unos grandes héroes de la fe que encontramos es el apóstol Pablo, que en su ignorancia persiguió a la iglesia de Dios. Pero ya cuando él se convierte al evangelio, Pablo se convirtió en un héroe de la fe, porque Pablo luchó contra hombres apóstatas que estaban destruyendo la iglesia de Dios. Dios quiere que seamos paladines de la fe hoy, en el tiempo que vivimos, en el último tiempo de la hora en la profecía. Vamos a mirar 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos? Fíjese bien lo que Pablo está escribiendo a Timoteo y lo que Pablo dejó escrito para nosotros, para el tiempo que hoy estamos viviendo dentro de la iglesia de Dios. Dice de esta manera: esto también quiero que entiendas, que en los últimos días vendrán tiempos que, hermanos, peligrosos. Pablo dice claramente, como le dijo a Timoteo: quiero que entiendas una cosa, que en los últimos tiempos, antes de que venga el Señor Jesucristo a la tierra, van a ser tiempos peligrosos.
Hoy nosotros estamos viviendo en esos tiempos que nos habló el apóstol Pablo, hermanos. Y quiero que usted entienda cuál es el peligro que hoy vivimos dentro de la iglesia de Dios. Está escrito que a la iglesia de Dios iban a entrar hombres perversos con el fin de quitar la pureza dentro de la iglesia de Dios. La pureza de la iglesia de Dios es la sana doctrina, hermanos, que nos va a llevar a la vida eterna. Hoy estos hombres están quitando la pureza de la sana doctrina dentro de la iglesia de Dios. Y es la razón por lo cual hoy nosotros estamos reunidos en este lugar con el propósito de llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Tiempos peligrosos que vive la iglesia de Dios hoy en día, hermanos, donde la doctrina de Dios, dice el hombre, ya no importa los puntos de fe, tira eso a la basura. El hombre se mofa y se burla de los puntos de fe de la iglesia de Dios. Ahora también los están reduciendo poco a poco, para que al final nomás quede el cristocentrismo. Pero Cristo, ¿qué nos trajo a nosotros? ¿Qué Cristo que nos trajo? La doctrina del Padre. Dijo Cristo, la doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me ha enviado, y el que es de Dios conoce la palabra de Dios. ¿Cuáles son los peligros que habló Pablo a Timoteo y que hoy estamos viviendo dentro de la iglesia de Dios? Segunda de Timoteo, el mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 7, por favor. ¿Lo tenemos? De ahí mismo. Aquí nos habla de personas que nunca van a llegar a conocer la palabra de Dios, sino que la van a refutar, la van a rechazar. Según Timoteo 3, del 7 al 9, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese qué palabras. La verdad es importante para entrar a la vida eterna. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es que, hermanos, la verdad. Y dijo Cristo Jesús, yo para esto he venido al mundo. Y le pregunta a Pilatos, dime, ¿y qué es la verdad, Jesús? Y responde Jesús a Pilato, todo aquel que es de la verdad, oye que, hermanos, mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero al extraño no lo van a ¿qué? A seguir. Que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pablo dice claramente que pone como ejemplo a Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Cuando Moisés va con Faraón, dice que lanzó la vara y se tornó ¿qué? En una serpiente. Estos nombres de Janes y Jambres no aparecen en el Viejo Testamento, pero los judíos eruditos dicen que son los nombres de aquellos magos que también pudieron imitar el milagro de Dios, pero fue una mezcla de verdad con engaño. De esa manera, Pablo también compara a Janes y Jambres, que resistieron la verdad de Dios. Hoy dentro de la iglesia de Dios hay muchos Janes y muchos Jambres que también adulteran la palabra de Dios y nunca pueden llegar al entendimiento de Dios. Así como
la insensatez de estos hombres se presentó, también hoy en día, hermanos, la insensatez de estas personas que están destruyendo la iglesia de Dios también se ha manifestado, y es la razón que estamos reunidos hoy nosotros con el fin de conservar la palabra de Dios. Y ese debe ser el enfoque de nosotros de hoy en adelante, ser pregoneros de la verdad, porque estamos obligados por amor a Dios a imitar a los hombres del ayer. Estoy seguro que de aquí, de esta iglesia local, como de otras iglesias, los que escriben las escuelas sabáticas en un futuro, con más experiencia que Dios les va a dar, van a haber muchos Pablos delante de Dios que van a salir en defensa de la palabra de Dios. Tenemos a nuestro hermano Pedro, mi hermano Josías Hernández, y perdón por los nombres de otros hermanos que no puedo pronunciar, porque no se me fue el nombre, pero aquí también hay paladines de la fe, hermanos, que también están luchando por llevar la sana doctrina a los confines de la tierra. Vamos a leer el versículo 10 al versículo 13, por favor. Fíjese bien lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú has comprendido mi doctrina, mi enseñanza. Doctrina es un conjunto de enseñanzas: instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor y paciencia. Persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Jesús padecerán, ¿qué, hermanos? Persecución. El apóstol Pablo dijo: en mis espaldas también cargo las marcas del Señor Jesucristo, hermanos. Pablo sufrió grandemente por llevar la palabra de Dios, la sana doctrina, a aquellas personas en aquellos tiempos. Y Pablo luchó grandemente y sufrió. Y Pablo también dijo: también he andado entre falsos hermanos, pero su insensatez ahora también se ha demostrado. Hoy nosotros, ténganlo por seguro, hermanos, que también vamos a sufrir persecuciones por aquellos que alguna vez llegaron a conocer las cosas celestiales de parte de Dios. Los hombres del ayer sufrieron, hermanos, cuando eran puestos en los leones en el Coliseo. A los niños pequeños los cubrían de pieles de ovejas y los soltaban en el Coliseo, y los soltaban a los perros rabiosos de hambre. Y aquellos animales devoraban a aquellas criaturas con el fin de que aquellos padres renunciaran a la fe del Señor Jesucristo. Dijo el Señor: el que llegare hasta el fin, este será salvo. Si yo soy el árbol verde, ¿qué no le harán a las ramas secas, hermanos? Hoy nosotros tenemos que ser hombres de fe y mujeres de fe, también de valor, para llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, por favor. Mire usted la importancia de guardar la fe. Es de suma importancia. La fe es el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Esa es la fe, tener el conocimiento grande delante de Dios. ¿Lo tenemos? Manteniendo la fe, lo que Pablo dice a Timoteo: mantén la fe y la buena conciencia, la cual de sí mismo hicieron naufragio en la fe,
de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que no aprendan aquí, hermanos, a blasfemar. Pablo tuvo grandes encuentros con hombres que también llegaron a conocer la palabra de Dios, pero ahora estos hombres habían claudicado de la fe. Y uno de ellos era Himeneo y Alejandro, los cuales también Pablo entregó en manos de Satanás para que no aprendieran a blasfemar la palabra de Dios. Y también Pablo los expulsó de la iglesia hacia el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es, hermanos? Satanás. Ahí Pablo también los echó afuera de la iglesia de Dios, porque ellos ahora habían naufragado de la fe y también estaban engañando a muchos dentro de la iglesia de Dios. Una persona que tiene la conciencia en buen estado y la fe, esa persona no puede ser quitada de su fe. Pero una persona que no tiene su conciencia bien cimentada en la palabra de Dios y una fe genuina en Dios, esa persona tarde o temprano va a claudicar de la fe. Hay un gran peligro hoy dentro de la iglesia de Dios y les voy a decir cuál es el peligro. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Fíjese bien, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Recuerde que Pablo, comenzamos con el primer texto que Pablo dijo que en los últimos tiempos serían, ¿qué, hermanos? Peligrosos. Una vez más encontramos la exhortación de Pablo. Tiempos peligrosos en el último tiempo antes del regreso del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos o los últimos tiempos, algunos van a apostatar, ¿qué, hermanos? De la fe. La palabra de Dios se cumple a través de los tiempos. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Irán a escuchar espíritus de error y a doctrinas de, ¿qué, hermanos? De demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, hermanos. Hoy dentro de la iglesia de Dios, en estos días, gran parte de la iglesia de Dios empieza a abrir sus oídos a doctrinas de error y a doctrinas de demonios. Ahora estas personas ya no soportan más la sana doctrina, hermanos. Muchos hermanos sufren persecución dentro de las iglesias que ellos sacuden, porque a mí me llaman: hermano, ya no aguanto escuchar barbaridades en el púlpito por hombres que fueron a estudiar teología. Hoy los grandes teólogos, según ellos, dentro de la iglesia de Dios, van a un centro académico en la Ciudad de México, y ahí van todos los grupos religiosos, y ahí ellos van y salen de sus seminarios todos confundidos y llevan esa doctrina a la iglesia de Dios. Por eso nosotros, cada uno de ustedes tienen un gran compromiso con la iglesia y con su familia, de anotar todos los textos y llegar a su casa y analizar si es conforme a la palabra de Dios. Dios busca adoradores en espíritu y, ¿qué más, hermanos? Y en verdad. Es lo que Dios busca, hermanos, porque Dios no aprueba la falsa doctrina. Cuando una persona desecha la verdad y abraza doctrinas de error y de demonios, Cristo Jesús sigue diciendo:
hipócritas, hipócritas. El Hijo del Hombre no recibe la gloria de los hombres y ustedes me honran con doctrinas y mandamientos de hombres, hermanos. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad que le adoren. Y tenemos a grandes ejemplos. Un hombre como Elías, que cuando la nación de Israel estaba claudicando en la apostasía, él les dijo unas palabras: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? Cuando Cristo Jesús regrese a la tierra por segunda vez, Él no va a encontrar mucha fe en la tierra. La iglesia de Dios es una manada pequeña en el mundo entero. Y cuando digo iglesia de Dios, me refiero a aquellas personas que están selladas con el Espíritu de Dios, porque Dios conoce los que son suyos, hermanos. Vamos a mirar una pregunta que Cristo Jesús hizo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, por favor. Cuando el Señor regrese a la tierra. Libro de Lucas 18:8. Él no va a encontrar mucha fe. Y él hizo una pregunta y Cristo sigue preguntando hoy a nosotros a través de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Fíjese usted la pregunta interrogativa que Cristo Jesús sigue preguntando hoy en nuestros días. ¿Lo tenemos? Os digo que Él los defenderá prestamente. Y luego cambia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, Él va a encontrar muy poca fe, hermanos. Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y Satanás engaña a ¿quién, hermanos? A todo el mundo, hermanos. Y es el camino erróneo que muchos dentro de la iglesia de Dios están tomando y están apostatando de la fe y de la palabra de Dios. Vamos a mirar 1 Corintios. Capítulo 11, versículo 1, por favor. Pablo nos exhorta a nosotros como exhortó a la iglesia de Corintios. ¿Lo tenemos? Fíjese bien la invitación del apóstol Pablo para los valientes, hombres y mujeres. Sean imitadores de mí, así como ¿quién, hermanos? Yo del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué es lo que debe haber hoy dentro de la iglesia de Dios? Tiene que haber muchos ¿qué? Muchos Pablos, hermanos. Que llevemos la palabra de Dios, y Pablo sufrió grandes persecuciones. Fue también lastimado en su espalda. Pablo casi naufraga en la mar. Pablo también casi lo apedrearon y casi pensaron que él estaba muerto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por el evangelio del Señor Jesucristo? Ahorita en este tiempo tenemos la libertad de hablar libremente, hermanos. Pero en un futuro se van a cerrar el tiempo y la palabra de Dios ya no se va a predicar en el mundo entero, hermanos.
Vamos a mirar que mientras hay tiempo de predicar el Evangelio, lo debemos predicar. 2 Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 3 al 8. ¿Lo tenemos? La exhortación de Pablo a Timoteo y a la iglesia primitiva, y hoy a nosotros. Pablo ya descansa en el polvo de tierra, pero hoy nos toca a nosotros ser imitadores de Pablo, de Bernabé, de Apolos, de todos ellos, y ser imitador también del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y Él nos trajo la sana doctrina. ¿Lo tenemos? Lo que Pablo dice, que prediquen la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán, ¿qué, hermanos? A las fábulas. No, ya no importa cómo creas, nomás cree en Jesús y tú serás salvo. Y muchos se atreven a decir, amén, no, porque no termino. Muchos se atreven a decir, aún hasta los católicos se van a salvar. Es lo que hoy se predica dentro de la iglesia de Dios. Aún hasta el que es católico, el más idólatra, se va a salvar. Olvídate de la sana doctrina. Ya no importa. Tira esos puntos a la basura. Pero tenía mucha razón Pablo cuando dijo Pablo, prediquen la sana doctrina, porque vendrá el tiempo cuando la gente ya no va a soportar la sana doctrina de Dios, y van a haber masas que se van a amontonar para ir a escuchar a doctrinas de error y de demonios. Por eso el Señor Jesucristo dice, no temas, manada, que, hermanos, pequeña. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen la sana doctrina y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y enseñen las cosas que yo les he enseñado a ustedes, y están escritas en la palabra de Dios, que es eterna como su creador. Estamos obligados a llevar la palabra de Dios. Cuando una persona es imitador de Pablo, también aquella persona va a esperar la corona de la vida eterna. Versículo 6 al versículo 8. Aquí encontramos un testamento del apóstol Pablo, muy similar a un testamento cuando hace uno y va a morir. Dice uno, yo dejo mis bienes y mi casa a esposa e hijos. Pablo también escribió una carta en un testamento de que Pablo había peleado la buena batalla de fe, y el premio de Pablo iba a ser la vida eterna, hermanos. ¿Lo tenemos? Lo que Pablo dice a Timoteo, ven a mirarme, porque el tiempo de mi muerte ya está cerca, Timoteo. Versículo 6 al 8, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi muerte está cerca. Fíjese las palabras de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué, hermanos? La fe. Dijo Pablo, ven a mirarme, porque me van a quitar la vida por predicar el evangelio de Dios.
Pero dice Pablo, con alegría en sus cartas, he peleado la buena batalla de fe y he acabado la carrera y he guardado la fe que se me dio para guardar. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no, fíjese bien, y no solo a mí, sino también a todos que han peleado la buena batalla, a todos aquellos que han acabado la carrera y han guardado, ¿qué, hermanos? La fe. A ellos también Dios, a través de Cristo, les va a dar, ¿qué? La corona, ¿qué? De la vida eterna, hermanos. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos hoy en día para predicar la palabra de Dios, y lo estamos haciendo hoy a través de la tecnología, y estamos llevando la palabra de Dios a los confines de la tierra. Dijo el Señor Jesucristo que la palabra de Dios será llevada a todos los gentiles, y después vendría, ¿qué, hermanos? El fin. Hoy toda persona en el mundo tiene un teléfono celular y ahí sale la palabra de Dios, la iglesia de Dios. Dice la persona, a mí no me interesa eso, y le cambia la página. Pero hay otros que les ha llamado la atención y se han acercado a la iglesia de Dios. Vamos a mirar rápidamente algunos héroes de la fe. Vamos a mirar el libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6. Tengo un tiempo y hay que respetarlo. Libro de Génesis capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tenemos? Ya en la mañana lo estudiamos. Pero ¿cuál es el concepto que Dios le dijo a Noé? Tales palabras. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los voy a, ¿qué, hermanos? A destruir. ¿Cuántos Noé habemos hoy dentro de la iglesia de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos Noé? No los voy a morder si levanta su mano. No le dé miedo, diga, yo soy un imitador, ¿qué? De Noé. Hay varios y me da gusto. Dios le dijo a Noé: hazte un arca, y el tiempo de gracia que le voy a dar al mundo para que se arrepienta son 120 años. Noé tenía 480 cuando Dios le llama a él. Y en el año 600 de la vida de Noé, aquellos hombres no creyeron a la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Noé: entra al arca, y tú y tu familia. Y el mismo Señor cierra el arca para que Noé no la fuera a abrir al escuchar el dolor de su familia y sus contemporáneos. Hoy también nosotros tenemos que ser como Noé y anunciar al mundo que vienen 7 plagas. Y ya vienen en camino, hermanos, donde la humanidad va a experimentar la ira de Dios. Cuando aquella persona se arrepienta y caiga la primera plaga, el trono de Dios es, que, hermanos, cerrado. Y ninguna oración va a entrar al templo de Dios, porque la gracia llegó a su fin. Tenemos que ser como Noé, hombres de valor, y decir: el tiempo de la gracia se está acercando. La venida del Señor Jesucristo ya está a las puertas. El que creyere será, que salvo, mas el que no creyere será condenado. Otro grande ejemplo, hermanos, que tenemos como uno de los grandes héroes de la fe fue el profeta, ¿quién? Elías, hermanos.
Cuando Elías mira que la nación de Israel, la tribu del norte, se estaba corrompiendo a través de Acab y Jezabel, su mujer, se acerca Elías y le dice a ellos: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes en dos pensamientos? ¿Van a seguir a Dios o van a seguir a los Baales? Y hacemos la historia que le dijo Elías a los Baales: el Dios verdadero va a responder a través de un sacrificio. Y manda Elías a los Baales que hagan un altar, que lo mojen de agua y que corten un buey en pedazos. Y dijo: hagan oración a su Dios, y si el fuego consume ese holocausto, en verdad el Dios de ustedes es su Dios. Y ahí empiezan los Baales a levantar el altar. Empiezan a danzar, a chiflar, se cortaban la sangre con navajas, corriendo su sangre y bailando y danzando. Elías, cuando mire esa cosa, Elías empieza a reír. Y dice Elías: ¿acaso tal vez el Dios de ustedes tenga una plática con otro Dios? O tal vez vaya en camino a un rumbo y no los puede escuchar. Ahora dice Elías al Señor: muéstrate que tú eres el Dios de Israel y tú eres mi Dios. Voy a sacrificar un sacrificio, pero respóndeme, oh Dios, porque tú has llamado a mí para ser tu profeta. Y Dios le responde a Elías. Dice Elías: construyan el altar que ya está abandonado y póngale 12 piedras al altar, porque la nación de Israel, a pesar de que está dividida en dos reinos, debe estar unida para la honra y gloria de Dios. Y le ponen 12 piedras al altar que representan a las 12 tribus de Israel. Ahora sí, se preparen el animal y póngalo ahí y echen agua y agua y agua hasta que cubra todo el altar. Y Elías ora a Dios con reverencia y respeto: demuéstrate de que tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Cuando Dios escucha la oración de Elías, cayó fuego que del cielo y devoró que todo ese altar. Y Elías le dijo a Israel: ya miraron la gloria de Dios, dejen la apostasía. Ahora, dice Elías, agarren a los profetas de Baal y degollen a cada uno de ellos, hermanos. Dentro de la iglesia de Dios tiene que haber muchos Elías. ¿Cuántos Elías hay hoy en esta tarde? ¿Cuántos Elías? Hermano Josías, el hermano Amén. No lo conozco, pero dice amén, amén. Así sea, hermano, así sea. El hermano Amén, de hoy en adelante, así sea. Dios lo bendiga. Dios ocupa muchos Elías, hermanos. Y es lo que estamos haciendo hoy en día nosotros, anunciando el pecado y la atracción de estos hombres corruptos que están destruyendo la iglesia de Dios. Ahora su insensatez de estos hombres se ha manifestado a la iglesia de Dios. Y nosotros debemos ser como un Elías, predicar a la iglesia de Dios su pecado y su rebelión en contra de Dios. Tenemos a Sadrach, Mesach y Abnego, hermanos. Otro ejemplo de los héroes de la fe. Se construye una estatua para que se le adore. Y la voz llega al rey y dice: hay 3 hebreos que cuando es el tiempo de orar a la estatua, no se arrodillan ni le hacen reverencia. Y los mandan llamar. Y dice el rey: les voy a dar otra oportunidad delante de mí,
quiero que ustedes también adoren aquella imagen juntamente con las masas que están afuera. Y dijo Sadrach, Mesach y Abnego: escrito está en la ley de nuestro Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te arrodillarás ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Lo siento, rey, pero esa ley está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos tener dioses ajenos delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios es único y es un Dios también que se encela, hermanos. Y dicen: perfecto, póngalos en la lumbre y denle más fuego. Y ellos van a renunciar a su fe, pero los meten, hermanos. Y Dios, ¿qué hizo con ellos? Los rescató, hermanos. Un ejemplo para cada uno de nosotros. Debemos ser como Sadrach, Mesach y Abnego, hermanos. En un futuro, quiero que escuche bien, Revelación capítulo 7 dice que viene el octavo cuerno en la profecía. El papado va a volver a tomar poder sobre la tierra por una hora en profecía. Van a haber 10 reyes que le van a dar el poder al papado. La iglesia de Dios, la manada pequeña, va a sufrir su último revés antes del Señor Jesucristo. También la iglesia de Dios del ayer fue perseguida durante la persecución de 1260 años, hermanos. Daniel 7:25 nos dice Revelación capítulo 12, Revelación 13 y 14. En un futuro, la iglesia de Dios va a ser perseguida por última vez. Ya para llegar a nuestro final, hermanos, vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículo 33. Y vamos a mirar el legado que nos dejaron los hombres del ayer, hombres y mujeres que murieron y fueron fieles al Señor. Y ellos también, su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Lo tenemos? Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis expuestos públicamente, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también... ¿Y por qué no me dicen, hombre? Hebreos 11, me hubieran dicho, perdón, Hebreos 11, versículo 30. ¿Por qué no me dicen, hermanos? Me hubieran dicho. Lo bueno que están atentos, es que se les perdona esta vez. Muy bien, Hebreos 11, 30 al final. ¿Lo tenemos? Por fe cayeron los muros de Jericó. Con rodear los 7 días nos habla de Josué. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Y qué más digo, porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefte, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas,
trastornaron campo de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron, ¿qué, hermanos? Estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Fueron apedreados, aserrados, tentados a muerte a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Versículo 40. ¿Qué esperan ellos de nosotros? ¿Y qué es lo que espera Dios de mí y de ti? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados. ¿Sin qué, hermanos? Sin ellos. También nosotros debemos ser un Pablo, un Elías, un Timoteo, un Abraham, que Dios le dijo: Abraham, Abraham, dime, Señor, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Abraham salió y le fue contado. ¿Por qué, hermanos? Por justicia. También a nosotros Dios nos manda igual que Abraham: sal y predica la palabra de Dios, y también te espera la corona de la vida eterna. Hermanos, para mí ha sido un placer estar con ustedes y ser parte de ustedes como iglesia de Dios conservadoras. Que nuestro último enfoque sea, como dice nuestro hermano Josías, predicar la palabra de Dios y llevarla a los confines de la tierra. Gracias, que lo bendiga. Y si nos miramos el próximo año, nos miraremos en la vida eterna. Gracias, que lo bendiga, y paso a vosotros, hermanos.